Muy bien, seguimos en A Fondo, estamos en comunicación telefónica ahora con el doctor Enrique Lingua, experto en temas tributarios, miembro del Foro de Estudios Tributarios de la Fundación Libertad. Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gerardo. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu lectura de estas medidas, de estas nuevas medidas que se han tomado? Vamos primero al tema nacional, ¿no? El aumento del mínimo no imponible, bueno, todo lo que entraña esto y también el debate que provoca, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy un poco sorprendido por varias cosas. Digamos, en primer lugar, bueno, por ahí la oportunidad de anunciarlo en plena discusión paritaria quizás tuvo como finalidad advertirles que si el aumento que pedían era muy grande, se lo iba a comer el impuesto a las ganancias, ¿no? Esa es una lectura particular que no lo sé, porque siempre en general las discusiones de aumento de los mínimos se ha hecho después que estén fijados los aumentos, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras se anuncia un aumento que a mi juicio no es suficiente, creo que las finanzas no lo deben permitir seguramente, pero cuando después de los anuncios comienza a leerse la letra chica de la parte, digamos, instrumental de la aplicación, nos encontramos con que, bueno, hay algunos cambios importantes, ¿no? Que no los esperábamos y que, bueno, es lo que ha dado lugar a esta polémica, a lo que se le suma el anuncio de ayer de que recién las tablas se van a modificar en el 2017. Por ejemplo, Enrique. Bueno, una de las cosas que estamos viendo que el mínimo, digamos, aparentemente por lo que se publicaría en el boletín oficial en este nuevo decreto, hasta que después se tenga validación legislativa, el nuevo mínimo no imponible sería de que se pagaría a partir de los 25.000 pesos por mes, ¿no? Incluida la proporción de aguinaldo, o sea que habría deducciones anuales por 325.000 y pico pesos para casados con 2 hijos. Y para un soltero, aparentemente es como que según lo que estamos viendo, empezarían a pagar a partir de 18.800. No tiene que ver mucho con los 30.000 de los cuales se habló en forma genérica en el anuncio que hizo el presidente. Yo, por lo menos lo que se explicó después en la conferencia de prensa del administrador federal, es como que, digamos, si bien es cierto que se aumentó proporcionalmente lo que era antes, a cifra importante, no fueron los 30, va a quedar por lo menos en 25 para una familia tipo y 18.800 para un soltero. Es lo que surge de lo que se expuso en esas filminas, ¿no? Es cierto que acá se van a producir algunos fenómenos, ¿no? Va a haber gente que no va a pagar, que va a quedar afuera, porque evidentemente el mínimo, digamos, no es que no sea importante, es importante, pero bueno, hay que pensar que estamos en plena discusión salarial y que de acuerdo a los topes que se están pidiendo exclusivamente para recomponer lo que la inflación le ha sacado al trabajador, bueno, si se superan estos mínimos van a volver a pagar impuestos a las ganancias, con lo cual me parece que se han metido como en una especie de círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Yo lo que analizo es que me parece que es importante, acá hubo una intención de modificar el impuesto a las ganancias. Yo creo que los anuncios han sido positivos. Previo a las elecciones todo el mundo sabía que era un problema serio y que había que atacar. Ahora, veo que se ha escalonado el anuncio, se anuncia por un lado el aumento de un mínimo, que después en la letra chica aparentemente es como lo que yo estoy comentando ahora, porque es lo que surge del anuncio que hizo el administrador, pero no se corrige, no se ha corregido y se anuncia la corrección recién para el año próximo de los tramos, ¿no? De los tramos de las tablas que están desde el año 99, cuando Machinea modificó la ley de impuestos a las ganancias en diciembre de ese año, donde introdujo la famosa tablita que después se derogó, que era la que a medida que más se ganaba se iban perdiendo las deducciones hasta hacerse cero, y la tabla de escala del impuesto que va del 9 a 35% con escalas de a 10.000 pesos en los tramos primeros, ¿no? Eso es un tema complejo porque en definitiva con los montos que se está hablando anualmente hoy y los valores que se manejan, cuando supera los 120.000 pesos de ingreso imponible se está en la tasa del 35% de impuestos a las personas físicas, igual al que pagan las sociedades comerciales. Y lo que estoy viendo de que llegar a 120.000 pesos de excedente prácticamente se va a lograr con estos sueldos que superarían los 25. O sea que acá faltan muchas correcciones. A mi juicio quedó insuficiente el anuncio. Yo creo que la intención fue otra, pero los números seguramente no lo han permitido. Acá hay restricciones presupuestarias que quizás hayan llevado a ser bastante escuetos
en lo que se anuncia. Y bueno, el tema de las tablas, que era el gran problema, porque siempre, cada vez que se reunían los gobiernos anteriores para discutir el ajuste de los mínimos, siempre morían los mínimos. Es más, tenían facultades de presidenciales por ley para que por decreto pudieran modificar los mínimos no imponibles sin necesidad de reunir el Congreso. Pero nunca tuvieron facultad para modificar las tablas, estas de las cuales estoy hablando ahora. ¿Qué veo? Que empieza el periodo ordinario de sesión el 1 de marzo, que es una oportunidad para analizar la modificación de las tablas, que es una vieja asignatura, y recién se anuncia que eso va a tocarse para el año 2017, ¿no? Evidentemente ese retraso va a implicar que mucha gente siga pagando impuestos a las ganancias, y sobre todo lo digo en el momento en el cual están en discusión los ajustes salariales. Además se modifica otra cosa que es muy importante, que eso también lo quiero destacar. El decreto 1042 que había sacado la administración anterior excluía a todo aquel que ganaba menos de 15.000 pesos, y lo hacía de una forma muy extraña. Yo me acuerdo que en su momento hice una expresión que alguien la recogió por ahí, que yo decía que el que ganaba menos de 15 tenía una exención impositiva a perpetuidad. ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento el que había ganado entre agosto entre enero y agosto del 2013 hasta 15.000 pesos, quedaba fuera del impuesto, pero no por el año ese, sino para siempre. Aunque a los pocos tiempos esa persona hubiese ganado 100.000 pesos, ya quedaba fuera, porque su condición de exención la daba lo que había ganado en esos 8 meses, cosa que no estaba bien, porque evidentemente no se le podía conceder una exención permanente si después su remuneración crecía en forma exponencial, pero era así. Ahora se corrige, se va a derogar ese decreto, y van a entrar a pagar en las condiciones de lo que estoy diciendo. Yo creo que está bien la corrección, lo que yo creo que es insuficiente los montos. Había pedidos mayores, yo también entendí que iba a ser mayor el piso, y no quiero entrar en la discusión si el salario es ganancia o no, que es una discusión importante. Nosotros la hemos planteado en algunos proyectos de reforma que se han hecho, donde los sueldos, por ahí no se podía comparar la remuneración al trabajo, el esfuerzo personal con la renta del capital y grabarla con el mismo impuesto. Ahora, de lo que una persona gana hay que diferenciar lo que es propiamente salario y lo que es ganancia en sí. No es lo mismo alguien que gana 40 que alguien que gana 200, ¿no es cierto? En realidad ganancia no es, ¿no? Lo que pasa, obviamente no es ganancia el salario. A mí me parece que no es ganancia el salario, aunque sea 100 o 200. Ahí lo que pasa es que en el fondo el impuesto a la ganancia opera como un impuesto al ingreso, ¿no? En este caso está operando como un impuesto al ingreso, exactamente. Y mucho más, por suerte se corrigió la tablita de Machinea, pero las deducciones, que por la Machinea directamente cuando se ganaba más de un monto, las deducciones se hacían cero, con lo cual el ingreso era equivalente a la renta, no era lo mismo. Pero de todas formas, por eso esa es una discusión que no viene al caso, porque además cuando el impuesto a los réditos que rigió desde 1932 ya lo contemplaba, así que estamos hablando de algo que filosóficamente no es un cambio muy grande para pensar en otra cosa, pero por lo menos lo que sí importaría es que si tiene que grabarse y tiene que aplicársele un impuesto al trabajador en relación de dependencia, porque acá hay muchas cosas, está el autónomo también. El autónomo que no tiene relación de dependencia y que ahora estas normas arrancan muy rápidamente en este año para los que están trabajando y que les retienen. Recién para los autónomos este tema lo vamos a ver en el año 2017 cuando haya que liquidar este año, porque todo esto es anual y el impacto para el empleado, el que no es empleado en relación de dependencia, me refiero al autónomo en general, pues sí lo va a poder disfrutar o aprovechar a partir de abril o mayo del año 2017 cuando haga la declaración jurada de este año, ¿no? Es decir, esto es retroactivo al 1 de enero para el que está trabajando y que le tiene que descontar los sueldos. O sea, que el que le retuvieron de más conforme a esta situación, se lo van a devolver. Y el resto de la gente va a empezar a pagar conforme a estas tablas que estamos esperando que sean publicadas. Quería pasar a otro tema, Enrique, un minuto. ¿Por qué no reflexionás con nosotros sobre los cambios impositivos en la provincia de Santa Fe, también los aumentos de impuestos que veo que han provocado también alguna preocupación, especialmente en los sectores empresariales? Bueno, yo tengo mi opinión particular de lo que viene pasando en la provincia de Santa Fe, donde en primer lugar el sesgo antiindustrial se sigue agravando porque ya desde hace tiempo la presión tributaria sobre el sector industrial viene creciendo en la época de gobernadores anteriores que anunciaban a todas voces que este era un paraíso fiscal, que las industrias se radicaban en Santa Fe para no pagar impuestos a los ingresos brutos, cosa que no era cierto, porque se paga por convenio multilateral. Y progresivamente todos los gobiernos, de los
3 socialistas que han pasado en la provincia de Santa Fe, de los 2 anteriores, toda su intención fue avanzar sobre la industria, a tal punto que el gobernador anterior quiso aplicarle un impuesto ecológico a aquellos que no pagan ingresos brutos, donde caían un montón de industrias que finalmente no se aplicó. Eso viene pasando históricamente. Ahora se la sigue agravando, poco a poco se le aumentan las alícuotas, y por otro lado, uno se da cuenta de que acá han pegado un impacto muy fuerte, tanto en inmobiliario, impuesto inmobiliario, patente automotor. Podemos decir que eso se consensuó antes de que se consensuó en el para mí está consensuado, obviamente, es una decisión presupuestaria del gobierno que se fue, pero el impacto lo estamos recibiendo nosotros con el actual ejecutivo. Y han aumentado alícuotas de ingresos brutos en valores importantes. Se ha quitado la deducción del derecho de registro e inspección en toda la provincia de Santa Fe, que había sido un logro muy importante de la liquidación del impuesto. Y esto lo quiero explicar, si me permitís, Gerardo, un segundo. ¿Por qué critico la eliminación del DREI para todos? Porque en definitiva quedó para las empresas que facturan menos de 1 millón de pesos anuales, que es prácticamente una cifra hoy con los valores bastante escasa. Cuando se resolvió hace muchos años, creo que, no me acuerdo si era Mercier el ministro, se resolvió que el DREI, si se pagaba en términos, se deducía hasta un 20% de la base de ingresos brutos. Tenía por finalidad que las empresas se apuraran a pagarlo para poder deducirlo, y por otro lado hacían los aportes a las comunas y municipalidades, que era una forma de adelantarle recursos y no tener que, digamos, incentivarlo para el pago de los recursos locales. Tenía como finalidad más que como ventaja. Bueno, en la eliminación ahora dicen que eso, no sé, el argumento es que no necesitan hacer ese adelantamiento y que es una pérdida de impuestos. Se le quita la deducción del DREI. Hay sectores muy complejos, hablo del sector de expendedores de combustibles, por ejemplo, sacando alguna línea, alguna marca oficial, el resto que se dedica a la compra y la venta y no que recibe el combustible por concesión, como el caso YPF, le han aumentado la alícuota también en una cifra importante por la venta de combustible al público, con lo cual, en un mercado que es competitivo y sobre todo frente a la marca oficial que tiene un precio fijo, le ha quitado rentabilidad el aumento de la alícuota de casi un poco menos que un punto. Y es una discusión compleja porque el avance es importante, lo tiene que absorber el comerciante, y con eso me refiero a una enorme cantidad de hechos, como insisto, el aumento de la alícuota, el aumento progresivo de la alícuota, a medida que más se vende se paga más, hay una tasa que va creciendo, y me parece a mí que Santa Fe es una provincia de mucho trabajo, de gran actividad. La actividad agropecuaria es un motor en la provincia de Santa Fe, siempre trató de tener un incentivo que este año se lo han quitado porque se han agregado o se han aumentado la presión sobre acopios, digamos. A mí, me doy cuenta de algo que en definitiva creo que todos nos damos cuenta, no es que sea un descubrimiento particular. No hay otra solución. Todo el mundo se hace cargo y lo primero que hace es echar mano a la suba de los impuestos. Y lo vemos no solamente a nivel provincial, lo vemos a nivel municipal, donde también el incremento de las tasas de la ciudad de Rosario se han incrementado enormemente, y es como que no hay soluciones. Falta un poquito de ingenio, evidentemente. Enrique, te agradecemos mucho este contacto, ha sido muy cordial. Bueno, al contrario, que tengan buen día, buen fin de semana. Muchas gracias. La realidad política, económica y social analizada en profundidad. A fondo. Un programa de Fundación Libertad.